Buongiorno paralovers, bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos. Hemos visto, cuando hemos visto, me refiero a mí, evidentemente, ya Scream 6. Y bueno, pues se viene una pequeñita reseña, ya sabéis cómo solemos hacer las reseñas en este canal. Primero una primera parte sin spoilers. Y luego, si ya la habéis visto también, si habéis tenido ya la fortuna de haber visto esa pequeña maravilla que nos regala el cine de terror, pues se vendrá la parte con spoilers. Scream es una saga bastante especial, porque yo creo que es la saga de terror por antonomasia millennial. Tanto del gusto de los millennials como millennial por definición. Yo lo he explicado alguna vez. Creo que ya hice esta misma reflexión hablando de Scream 5. Pero años 90, siempre se ha considerado el 90, la década de los 90. No son de poner el micro, porque es que, mirad, la camiseta es que es un pedazo de camiseta increíble, quería que la vierais. Lo que decía, años 90 se ha considerado una década muy mala para el terror. Porque digamos que venimos de las secuelas del slasher cada vez peor calidad. Y además lo que ojo, repito y matizo, que el terror en Estados Unidos, que esto es un detalle que siempre es muy importante comentar. Porque en otros sitios se está haciendo el ultragore alemán y se están haciendo otras cosas. Lo que decía entonces, veníamos en los 90 o venimos de los slashers de cada vez ínfima, secuelas cada vez de ínfima calidad, y además el terror se estaba yendo por otros derroteros, el terror americano, repito, cosas como El silencio de los corderos, cosas como Seven, cosas más thrillers, cosas más así. Entonces vino la saga de Scream, que para muchos de mi generación, para muchos millennials, fue nuestra primera acercamiento al terror adolescente mainstream, podríamos decir, ¿no? Y aparte de eso, aparte de ser una saga que los millennials hemos abrazado mucho, es que es una saga muy, muy millennial. Y yo creo que tiene muchas las definiciones o lo que es en general los síntomas de nuestra generación, ¿no? Es muy meta, tiene muchas metareferencias, no se toma demasiado en serio a sí misma, y una serie de, lo que digo, ¿no? Una serie de elementos es muy posmoderna, en definitiva, Scream. Y entonces tuvimos un parón, vino Scream 5, volvió a reflexionar, y esto es una cosa muy importante. La saga de Scream a mí me gusta mucho porque reflexiona sobre el terror. Al ser metareferencial, metaconsciente y sobre todo al no tomarse en serio a sí mismo, reflexiona mucho sobre el terror. Y en los tres momentos que hemos tenido Scream, podríamos diferenciarlos entre los 90, la 1, 2 y 3, 2011, la 4 y luego años 20, 22 y 23, 5 y 6, hace una referencia bastante interesante sobre el momento actual del cine, de terror y del cine en general. Voy a profundizar un poco más en esto en un podcast. Quiero profundizar más de esto en un podcast porque creo que es un tema más interesante. Pero la propia Scream 6 empieza hablando de esto. Empieza hablando de cómo se puede utilizar el cine, el slasher, para expresar la época. Y esto lo hace muy bien Scream. Y como digo, tenemos esta primera conversación. Tenemos a Samara Weaving, que es una profesora de cine, que sobre todo da slashers, pero da otras cosas, porque a un alumno le pone un 5 en un trabajo de Giallo. Mucha gente me ha comentado que se acordaron de mí en ese momento,
alumno, por cierto, obsesionado con Argento. Ya, para que me entendáis, a los primeros 20 minutos yo ya estaba super living en el cine. Porque esta mierda es mi mierda. Es que no puedo expresarlo de otra manera. Siguiendo en lo que es la línea Scream de mucha metareferencia, mucha autoconsciencia, explicar las normas y las reglas de recuelas. En este caso es una secuela de una recuela donde vuelven al momento de la 2. Scream 2 es en la universidad, aquí vuelve a ser en la universidad. Scream 1 era en el instituto, Scream 5 era otra vez en el instituto. Aquí vuelven a la universidad, pero además estamos en la época de las franquicias y Scream se ha integrado como franquicia, y esto lo comentan en la propia película. Ahora somos una franquicia. Dentro de las reglas pues está eso, ¿no? Los viejos personajes vuelven solo para la nostalgia. Nadie está a salvo, porque al ser una franquicia enumera varios personajes de franquicias que han muerto, varias piedras angulares de franquicias que han muerto, desde Iron Man hasta... Me comí un spoiler porque no había visto la última de Bond y vaya, resulta que muere. Si no habéis visto, comeros vosotros también el spoiler. Y en definitiva nos entrega una película muy sintomática de la época. Por un lado, yo he escuchado a bastante gente decir que es un asesino un poco torpe. Yo no estoy de acuerdo, profundiza bastante, es la saga más whodunit. Ahí las partes o la película de la saga más whodunit podría estar relativamente de acuerdo. El componente whodunit siempre ha sido muy importante en Scream, y esto lo he comentado, porque Scream hace una cosa muy inteligente que no hacen las otras digamos, grandes sagas del slasher. En las otras grandes sagas del slasher, la piedra angular de ese slasher para hacer secuelas es el asesino. Por lo tanto, tú siempre sabes quién es el asesino. Scream no, Scream es la Final Girl. Scream es una vuelta de tuerca donde la piedra angular es la Final Girl. Por lo tanto, siempre puedes mantener el componente whodunit con el que nace el slasher, herederos de... sí, el giallo, efectivamente. Yo creo que aquí Williamson lo sabe y es consciente de ello. En definitiva, esta película de Scream, muy en la línea. Yo reconozco que tenía un poco de miedo, porque Scream 5 fue un soplo de aire fresco. Scream 5 fue una película que comenta y habla de del terror elevado, de los fans, de una serie de elementos muy de la época, y en cambio tuvimos enseguida Scream 6 y dije, hostia, Scream 3 ya adolecía de cansancio. Le dieron una pausa. Scream 4 estaba muy bien. Yo personalmente me gusta mucho. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Scream 4. A mí personalmente me gusta mucho. Y enseguida tenemos Scream 6. Pero está muy bien. Es que está muy bien. Es el asesino más gore. Es bastante curioso porque Scream siempre se le había adjudicado, siempre se le había tachado de ser una saga de películas, una franquicia bastante blandita en lo que son los asesinatos. Nunca eran excesivamente sangrientos. Recordemos que el tema sangre, sobre todo, es un tema videoclubero puro. Al final tienes que ofrecer algo y ofreces pues más desnudos y más sangre. El tema desnudo sigue prácticamente igual. No hay ningún desnudo, no hay elementos sexuales en las películas de Scream, pero en cambio el videoclub hace muchos años que lo dejamos atrás, pero en cambio sí que tenemos un fuertísimo componente de sangre. Es sin duda la película de Scream más gore. Quizás no tanto, es verdad que el asesino no es excesivamente imaginativo, pero las muertes, lo que digo, son bastante sangrientas. La propia película lo remarca, puede haber de todo, desde hasta decapitaciones, puede haber de todo, y son asesinos. Es un asesino bastante sangriento. Y luego tenemos al grupo del componente. Ya directamente pasamos el testigo. Scream 5 fue un puente entre la vieja guardia y la nueva guardia, entre los antiguos de Woodsboro
Gale, Stewie y... Dewey, perdón. Uy, Stewie, joder, cómo estoy. Gale, Dewey y Cindy Prescott. Y ahora tenemos a la nueva saga, ¿no? Tenemos a las hermanas Carpenter y a los sobrinos, si no me equivoco, de Randy Meeks. Me gustaría... Es que hay un problema. Bueno, voy a hacerlo esto en la parte con spoilers por si acaso, porque si bien es cierto que no es un spoiler en sí de Scream 6, es un spoiler de Scream 5, pero vamos a ser un poco cautos. Pero considero que una de las grandes virtudes que nos han traído estas nuevas películas de Scream son justamente la Final Girl. O las Final Girls, porque tenemos dos. Tenemos a las hermanas Carpenter. Y sobre todo, Samantha Carpenter, Sam, es un grandísimo personaje. Es la evolución de la Final Girl. Para mí es... y también síntoma bastante importante de lo que es nuestra época. No es simplemente una chica bleda, una chica pánfila, una pava que grita. Es una mujer bastante empoderada por un lado. Sidney ya era muy empoderada, hay que decir. Sidney es la Final Girl definitiva porque siempre está sobreviviendo. Hay un momento en la película que lo dicen, Sidney se merece un final feliz. Y estoy de acuerdo, creo que todos los que amamos Scream creemos que Sidney se merece por fin un final feliz y estar tranquila. Y es verdad que a lo mejor mucha gente quería a Neve Campbell en la película, pero yo creo que el testigo que se da es bastante positivo. El hecho de, pasar ya directamente a esta nueva hornada de chavales que tienen relación intrínseca con los originales, pasar esta nueva hornada de chavales es bastante positivo. Tenemos, no considero un spoiler porque está en el esto, también vuelve Kirby, personaje de la 4. La 4 a lo mejor se había quedado un poco entre medias. Habíamos tenido regresos de personajes. Es verdad que una de las peores cosas que hacía la 5 era el enlace con los personajes de la 4, que se había quedado un poco extraño. En este caso vuelve Kirby, personaje que a mí me gustaba mucho y que me daba bastante pena que se hubiera olvidado. Y en definitiva lo que decía, Samantha es un poco Neve, es un poco Sidney. Sam es un poco Sidney en el sentido de que es una Final Girl muy empoderada, pero hay una vuelta de tuerca más. Y hay una vuelta de tuerca más que la hace sumamente interesante, muy interesante. Repito, voy a hablar de ello en la parte con spoilers porque me parece para mí una de las grandes aciertos de esta parte de la saga, que es el giro que le han dado a la Final Girl, ¿no? Haciéndola para mí la Final Girl definitiva, de verdad, y lo digo de todo corazón. Es la mezcla perfecta, me parece la mezcla perfecta y el giro perfecto para por fin tener esta grandísima Final Girl tan gris, con tantas aristas, tan interesante en definitiva. La película me ha gustado mucho, valoro mucho el componente whodunit, valoro mucho la sangre. Salvando las distancias, yo creo, porque evidentemente hay que salvar las distancias, pero yo creo que es la película más giallo dentro de la saga Scream, en el nivel de violencia y al nivel de componente whodunit, y al nivel de motivación del asesino también. ¿Por qué no decirlo? Y en definitiva a mí es una película que me ha gustado mucho. Vamos ya a la parte con spoilers, y me quito ya de hablar de comedias, historias y demás. Vamos a los dos elementos que más me han gustado de la película. Por un lado, evidentemente, y lo sabéis, yo sabéis que siempre valoro mucho el componente whodunit de las películas y me parece que está muy bien. En este caso está muy bien. He leído críticas de que es fácil adivinar quién es el asesino, y estoy de acuerdo y no. Por primera vez tenemos 3 asesinos. Es una película, no lo he comentado, pero es una película que arraiga mucho con los componentes clásicos de las otras películas. Es la película más meta.
porque es la película donde toda la saga está más presente. El asesino deja las máscaras de los antiguos asesinos. La película empieza como empieza Scream. Tenemos a una actriz rubia, guapa y famosa que sale en los trailers y sale en los pósters y que muere nada más empezar la película. Y Scream es muy inteligente. Scream 6 es muy inteligente porque dice, ya sé que sabíais el giro. Es evidente que sabíais el giro. Porque es el mismo giro que la 1. Está, por cierto, la película llena de 96, es que es el año de estreno de Scream. Hay muchos 96. Hay muchos elementos metareferenciales, ya lo he dicho más de una vez. No solo tenemos a Carpenter, el apellido de las hermanas, sino tenemos disfraces de prácticamente todos los famosos de slashers, desde, pues hay un momento que están viendo Viernes 13, tenemos disfraces de, bueno, de Mojo Jojo, de las supernenas, de Pinhead, tenemos disfraces de las gemelas del Resplandor. El hecho de ser en Halloween ayuda mucho, evidentemente, para esto, pero más allá de, bueno, referencias a Argento, referencias al Giallo, más allá de todo esto, como digo, empiezan asesinando a unos chavales, empiezan asesinando como en Scream 1. Y el asesino se quita la máscara. Y yo en ese momento en el que el asesino se quita la máscara dije, vale, aquí hay otro giro más. Y es evidente cuál es el giro. Y el giro es que el asesino mata a ese asesino dando una vuelta de tuerca y subvirtiendo las expectativas del espectador. Y es una cosa que la propia película verbaliza. Vamos a subvertir las expectativas completamente, constantemente. Es lo que hace que las franquicias estén vivas. Que el espectador sea capaz de enlazar con el pasado, pero darle cosas nuevas. Y en ese sentido lo hace muy bien. Da violencia, da cuando nunca había sido una saga violenta. Tenemos 3 asesinos que están muy comprometidos con el pasado. Había muchas teorías sobre si el asesino iba a ser el hijo de... recordemos que Samantha es la hija de Billy Looney. Si el asesino iba a ser el hijo de... el amigo de Billy, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero el asesino de la 1, que de hecho en la propia película teorizan que no está que está vivo, dando a entender que eso, que puede estar vivo. La propia película lanza varias teorías sobre si Gale podría, hay un momento que dicen que Gale podría haber sido una buena asesina, y es verdad, porque al final que la única original que queda sea la asesina es interesante. Hay un momento que te dan a entender que es Kirby la asesina, y esto está muy bien porque no te llegan a hacer ese giro, pero lo piensas y dices, coño, qué guay, tiene mucho sentido. Y al final el giro es que el asesino son el policía, que ya se sabía. A estas alturas todo el mundo sabíamos que el policía era el asesino. El compañero de piso, que yo creo que también era bastante fácil sospechar que era el asesino, pero que hay 3 asesinos, que eso es un giro, porque en Scream habían tenido 1 y 2, y de hecho la propia película lo dice, que siempre son 2. Solo ha habido uno una vez y no fue muy bien. Es verdad que el asesino siempre muere, que es otra cosa que dicen. Y el gran giro es que una de las asesinas son hermanos todos, o sea, son padre e hijos, y una de las asesinas es la muerta. Es una de las primeras muertas de la película. Giro que a mí, sinceramente, me sorprendió mucho, porque yo en ese momento, hay un momento que lo dicen claramente, dicen que los compañeros de piso pueden ser los asesinos, y al final son los asesinos los compañeros de piso, pero el hecho de que muriera ya te quita, porque dices, vale, uno de los ataques es con uno, el policía no puede ser tampoco, y ya empiezas a teorizar, siempre son 2, porque siempre son 2, pero claro, ¿qué estaba haciendo este personaje? ¿Qué estaba haciendo este otro? Y el hecho de que tú ya no cuentes con la muerta, me parece un giro interesante, muy interesante, y que, repetimos, subvierte las expectativas, que es lo que dice la propia película que va a hacer. Y luego tenemos el elemento que decía importante de Sam.
Sam para mí es la Final Girl definitiva porque mezcla elementos de Final Girl con elementos de asesino. El hecho de que Sam sea hija de Billy, y no solo sea hija de Billy, sino que en el fondo de su alma y de su mente siga teniendo esa... Billy se le siga apareciendo y siga teniendo esa evocación asesina, es un elemento muy, muy interesante. El final de la película es espectacular, con Sam poniéndose la capa y la máscara de su padre y asestando muchas puñaladas a los asesinos, desatando su ira, demostrando que acepta por un lado su dualidad, ¿no? Por un lado ella es víctima y va a estar siempre corriendo, igual que estaba siempre corriendo Sidney, siempre va a estar escondiéndose, siempre va a estar con miedo, porque en definitiva lo tiene, sobreprotectora con su hermana, un montón de seguridad, siempre tiene una taser, no quiere abrirse a los demás, pero a la vez ella es hija de un asesino y no es una Final Girl normal, ¿no? Se va a ensañar con los que le hacen daño porque deja florecer su instinto asesino. Para mí, y esto lo he dicho alguna vez, Samantha Carpenter es muy parecido al concepto de Giorno Giovanna, y sí, ya sabéis que soy un gran aficionado de JoJo's Bizarre Adventure, pero si no, explicación rápida, es exactamente el mismo concepto, es el héroe de la historia que a la vez es hijo del primer gran villano, teniendo una gran dualidad muy interesante y prácticamente igual en Sam y en Giorno. Deja florecer sus instintos crueles y asesinos como su padre, pero a la vez el hecho de ser héroe o ser Final Girl le da una pátina de humanidad y una pátina de protección y de miedo y de dualidad muy interesante. En ese sentido es lo que digo, Sam y Giorno son el mismo personaje y son dos pedazos de personajes increíbles. Si queréis acabamos aquí el vídeo, pues si queréis. Acabamos aquí el vídeo, yo creo que no hay mucho más que comentar, ya he dicho que voy a hacer un podcast donde hablaremos más del tema y además quiero hacer un vídeo ordenándolas todas, que se me va a ser muy complicado, porque... A ver dónde metemos la 4, a ver dónde metemos la 6, a ver dónde metemos la 5, dónde metemos la 2. Es que está jodida la cosa. Quedaos que vendrán más vídeos de Scream y nos vemos en la próxima. Adiós.